Sí, señores, seguimiento a las noticias de la capital de la República y les decíamos que ayer se dio el lanzamiento, John Didier, de la tercera versión de Fritanga Fest. Fritanga Fest en la capital de la República. Tercera versión, 3 años ya, tercera versión y parece que eh, eh, fuera la primera vez que se lanza esta estrategia. Pues esta estrategia nació en medio de la pandemia y el exdirector del IPES, hoy concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, nos acompaña en esta mañana. Concejal Libardo Asprilla, muy pero muy buenos días, bienvenido a la información del Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Carlos, muy buenos días, John Didier, allá toda la mesa de trabajo, a Eliezer y lo veo por ahí a Luz Mary. No, no ha llegado Luz Mari. Luz Mari es que comió mucho fritanga pues ayer De y chicharrón. sí, mucho chicharrón, Uy, entonces amaneció, tocó darle Alka-Seltzer y otras vainas ahí un para que. poquito de bicarbonato y ya. Bueno, doctor Leonardo Esprilla, con Al Día Noticias los saludamos a esta hora de la mañana y pues no, ayer vimos ese lanzamiento de la tercera versión de Fritanga Fest y recordábamos que fue en medio de la pandemia. Usted en su momento como director del IPES, Instituto para la Economía Social, ¿por qué toma la iniciativa de lanzar esta estrategia en la reactivación económica de esa, digamos, gastronomía popular en Bogotá, doctor Libardo? Claro, la gente estaba quebrada, los negocios, sobre todo la gastronomía y las plazas de mercado débiles en sus plazoletas de comidas. Nos tocó reinventarnos. Ahí apelé a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, los mismos comerciantes, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que también fue de gran apoyo, porque como había que mantener distanciamiento, entonces se tenían que habilitar nuevos espacios que permitieran que pudiera la afluencia de gente, garantizar, digamos, volúmenes de venta importantes. Empezamos a mirar, pues, como cuál podía ser el gancho principal para atraer mucho público de manera ordenada y cumpliendo las medidas de bioseguridad y salubridad. Y empezamos a mirar productos, vimos cómo la papa también estaba en crisis, la estaban botando los campesinos, el plátano y demás productos. Y fue así como concluimos que el plato que teníamos que impulsar, haciendo todo el estudio de mercado, era la fritanga, que era el plato popular de Bogotá, y ha sido un plato pues típico en el país, que los negocios también antes estaban muy mal, y bueno, así surgió el Fritanga Fest para reactivar esa economía, no solo de la gastronomía bogotana, sino en general de las plazas y los restaurantes en la ciudad. Por eso vinculamos los locales comerciales no solo los que tenían venta de alimentos en las plazas, sino también muchos restaurantes que visitamos y que tradicionalmente comercializaban este tipo de productos. Y así pues llegamos a la conclusión del Fritanga Fest como un ejercicio para reactivar la economía que estaba diezmada en ese entonces, en el año 2020. Libardo Asprilla, hoy concejal de Bogotá, es director del IPES, John Didier Rodríguez Marín. Fritanga Fest, tercera versión que se lanzó ayer en la capital de la República, John Didier. Sí, fue impresionante. Yo no había tenido oportunidad de ir antes a las que había convocado el concejal hoy, Libardo Asprilla, pero ayer que estuve en el 12 de octubre, lleno total, no había por dónde caminar, filas inmensas para comprar la fritanga, la más barata, eso sí, el precio es 15.000 pesos. Yo no sé si eso es barato, concejal. ¿Usted qué dice? ¿Ese es un buen precio para una fritanga? Ay, se desmayó el concejal. O No, vi yo que me desmayé. no, 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 no. Yo diría, Señor. ¿aló? Mm. Ahí lo Es escuchamos, que concejal. se va un poco la señal. Sí, no, no, claro. 15.000 pesos vale la fritanga.
La más económica, la individual, la porción para una persona. ¿15.000 pesos es barato o es buen precio o está altico? Claro, 15.000 es un precio popular al alcance de la gente. Además, la porción, esa es la porción personal, pues, que alcanza para una persona de consumo, pues, promedio. Así como, digamos, la porción que se consume Carlos, la porción que consume John Didier, José Luis. Yo creo que ese es el promedio. Claro que Sí. una persona que se come más de una libra ya tendrá que duplicar esa porción, pero el precio y el contenido es apenas ajustado. Apenas, sí, claro. No, por eso le digo, porque ese es el precio estable y qué bueno que le hayan puesto ese precio estable porque así la gente sabe a qué va. Lo cierto es que pareciera que la estuvieran regalando. El corrientazo está a 12.000 pesos, ¿correcto? El corrientazo, o sea que prácticamente tiene el valor de un almuerzo común y corriente en cualquier restaurante que tengamos aquí en Bogotá. Entonces es un promedio normal. Lo que pasa es que sí la capacidad adquisitiva como que está muy por debajo, porque si usted pone a una persona a que se alimente todos los días con corrientazo, al mes son 450.000 pesos, 450.000, 15.000 por 30 son 450.000. Le quedan otros 450.000 para la pieza. Y ya, que camine o que se monte en bicicleta para que vaya a trabajar, no, que no vaya a cine, que no compre crema dental. Pues no, pues no sé. Ese es el mínimo como que no alcanza, concejal. Lo que pasa es que yo creo, y no sé, pero la fritanga creo que es un plato tradicional criollo bogotano, pero que no es, digamos, de consumo diario, ¿sí? Es un plato muy delicioso para el fin de semana, para pasar por una plaza de No, pero es mercado. que hay gente que trabaja y que se desplaza y que tiene que buscar el almuerzo por Sí, fuera, no claro. puede ir a la casa a Bueno, almorzar. ahora un O corrientazo tiene en que este llevar la momento, coca. Y si es soltero y no tiene quien le cocine, sí, lógico. Eh, entonces hacer arroz y huevo y que lleve para el trabajo. no, huevo, Entonces, huevo ya no se puede. Usted dijo que la cubeta llegaba a 50.000 por dentro. yo no, Huevo. los camioneros. Ah, bueno, disculpe, señor. Entonces, ahí está complicado. Con huevo no se puede. Entonces, ahí está la alternativa, ¿no? 15.000 pesos es Fritanga Fest para este. Bueno, arrancó el día de ayer y va hasta el próximo 15, ¿no, John Didier? Sí, no, extraordinario el evento, muy bonito. De todas maneras es un hit, ya hace parte de Bogotá, concejal, solamente que pues me llamó la atención las colas para comprar la fritanga, pero me pongo a hacer cuentas y yo digo, bueno, hacen maravillas, la gente, pues una que otra que se compren, a cómo está el corrientazo, concejal? ¿A 12? Se consigue corrientazo entre los 12, entre los 10 y los 12.000 pesos. Mm, Porque es que, bueno, vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria. Una pregunta, estábamos hablando, ya ponderamos su proyecto, su iniciativa de la fritanga, que es un hit, eso ya hace parte del desarrollo de Bogotá, de los eventos importantes de Bogotá, y ese hay que decirle, el papá de la Fritanga Fest se llama Libardo Asprilla. La siguiente pregunta, concejal. ¿Una persona que gane 10 millones de pesos es rica, es millonaria? Pues están muy por encima del promedio, del promedio de ingresos de los colombianos, que está por el orden de los 3,5, 4 millones de pesos. El ingreso de un hogar en promedio para que no haya, digamos, pobreza, lo que llamamos pobreza monetaria, supere el umbral de la pobreza monetaria, tiene que estar en ese orden, en un hogar de 4 personas, según Censo DANE, el último Censo DANE, el promedio de hogares en Colombia es de 3, la composición es de 3,7, entonces tiene que ganar para que no haya pobreza monetaria, supere el umbral de esa pobreza, es de 4 millones de pesos. Ujú. Luego, entonces, en un hogar, no, ni siquiera la persona individual, un hogar que supere los 4 millones de pesos es un hogar que, digamos, que está por encima de las condiciones, ya superando las condiciones de pobreza, y se considera ya un ingreso alto. 10 millones de pesos es un ingreso alto en Colombia,
Es un ingreso que alcanza para cubrir la canasta familiar y otro tipo de satisfactores, como decía Manfred Manif. Ya las necesidades básicas están cubiertas, las necesidades de alimentación, de vestido, de educación. Ya incluso es un hogar, una persona con ese tipo de ingresos, un individuo con ese tipo de ingresos, ya puede incluso invertir, hacer otro tipo de inversiones y satisfacer otro tipo de necesidades, de poderse desplazar, pasear, de poder también disfrutar otros gustos por encima de los básicos para la subsistencia. Sí, sí, eso es cierto, es un promedio normal. Lo que pasa es que se dicen ahora, yo no sé, por eso la discusión es abierta por la reforma tributaria, que quien gana 10 millones de pesos es clase media, no ricos, Claro. y aportan, y el que gane 10 millones está pagando impuestos. Lo que pasa es que le quieren aumentar los impuestos, la tasa de aporte. Entonces muchos que ganan 10 millones de pesos dicen, oiga, pues hay que pagar seguridad social, muchos de esos tienen que pagar empleados. Por ejemplo, una microempresa, entonces sí, hay que pagar empleados, hay que pagar servicios públicos, hay que pagar internet, hay que pagar muchas cosas, y entonces le van a poner a pagar más impuestos. Es lo que es el debate que se abre en este momento con el tema de la reforma tributaria. Muchos dicen que 10 millones de pesos, pues si le quedaran netos, pues vaya y venga, pero es que a eso hay que hacerles deducciones de funcionamiento. Por ejemplo, un restaurante que facture 10 millones de pesos, que llegara a facturar 10 millones para comprar, de ahí hay que sacar el costo de la comida, los servicios públicos, el arriendo, los empleados. Póngase en los zapatos usted de una persona que tenga un restaurante, concejal, que No, facture 10 millones de pesos mensuales. ¿Es John Didier, rico, es millonario? no, pero una cosa es la unidad empresarial y otra es el ingreso personal. La reforma tributaria hace referencia en este caso es al ingreso personal, ¿sí? La tributación, digamos, el aporte que hacemos los individuos y la Las estimación personas. eso, las personas naturales, en su ingreso como persona natural, no como empresa. Las empresas están sometidas a otro tipo de variables en lo que tiene que ver con la tributación. Pero aquí, John Didier, la discusión de fondo también debemos mirarla no solo por el lado de la fuente, sino también por el lado de los usos. ¿Hacia dónde van orientados estos recursos? Recordemos que estos recursos van orientados a generar más equidad con el Estado hacia las poblaciones más pobres y vulnerables que no tienen posibilidades de acceso a educación, de acceso a servicios básicos, a la salud en las condiciones equiparables a la mayoría o al promedio de la población. Esto lo que busca es equilibrar, hacer justicia social, ¿sí? O sea, aquí hay que mirar también en qué se va a invertir esa plata. Es que anteriormente no se daba esa discusión, solamente era, bueno, cuánto es que necesitamos cubrir, pero no se nos decía en qué se va a invertir esa plata. Y ese es el diferencial que hay ahora. Usted sabe que Gustavo Petro propuso una serie de iniciativas sociales que pues conllevan a generar un equilibrio socioeconómico, equilibrio en términos de equidad, de acceso a oportunidades que pues para corregir todas estas brechas de desigualdad que ha tenido nuestra población históricamente. Colombia es el país, uno de los países más desiguales del mundo por toda la concentración de riqueza que hay. Claro. Pues No, tiene usted recordando, toda la sí, razón, concejal. Eso nadie discute para qué se va a usar el dinero, eso no lo discute nadie. Pero entonces yo le cuento, solo le cuento para que usted sepa. No es cosa mía, yo solamente estoy poniendo sobre la mesa lo que pasa hoy en Colombia. Dice la ANDI, la reforma tributaria como está planteada es contra las empresas y así no tendremos empleo, dice la ANDI. Dicen los camioneros, si se le quitan los subsidios a la gasolina, esperen cubeta de huevo a 5.000 pesos. Y dicen también que esta reforma tributaria con el impuesto a los ultraprocesados va a terminar afectando a los vendedores ambulantes. Algo muy sabio me parece lo que dice el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es decir, listo,
Diga, y ustedes dicen aquí, quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto, pero entonces dígame qué ponemos, porque ya fue claro el ministro, la meta de recaudo de 25 billones de pesos no es negociable, no se puede bajar a 10, dijo ayer el ministro. Dígame entonces qué ponemos, ¿cómo la ve, concejal? Sí, es también, ahí está planteado el tema para la discusión, porque los ingresos el gobierno los necesita. Con un déficit fiscal tan alto, más de 50 billones de pesos, y se está proponiendo recaudar para el próximo año la mitad, pues es que en eso no se puede ceder, porque entonces, o sea, ¿cómo entonces vamos a solucionar el problema del déficit? Hay que solucionarlo. Entonces, si no se apela a estas fuentes, ¿cuál otra fuente serían? Y a mí me parece que como está planteado la reforma tributaria, yo estoy de acuerdo, porque no solo grava a un sector, y no es cierto que esté grabando a los más pobres, al contrario, mire, un porcentaje importante tiene que ver con los excedentes que generan las empresas exploradoras de hidrocarburos. Las productoras de hidrocarburos, usted sabe que se están llevando las más jugosas ganancias. Hoy el precio del barril está en promedio, ha estado por el promedio de los $100, cuando en algunas oportunidades el barril de petróleo llegó a estar a $20. ¿Se imagina usted, y no perdían las empresas, se imagina usted diferenciar los excedentes, los grandes excedentes que están generando? Ahí están las utilidades de Ecopetrol, no más que lo muestran. Y por otro lado, los grandes excedentes que generan las entidades financieras. Entonces, no me digan que no están de acuerdo con aumentarle la tributación a los excedentes de las entidades financieras. ¿Usted cuándo ha visto en los últimos años que una entidad financiera se quiebra? No se quiebra. Y cuando se quiebran, ¿sabe quién A pagar. sale a recuperarla, a pagar por él? Nosotros, Nosotros, el pueblo. todos, todo el pueblo, porque el gobierno nacional tiene que salvar a esas entidades financieras para salvaguardar los recursos de los ahorradores. Entonces, las Concejal, entidades financieras están más que blindadas hoy, no solo por el término de los encajes que hacen el Banco de la República, sino también por las jugosas ganancias que obtienen. El sector que más genera excedentes en Colombia es el sector financiero. Y mire usted los aportes que hace. Lo otro también es la cantidad de exenciones que se tienen en materia de tributación ciertas capas de la sociedad. O sea, personas y digamos, actividades que generan unas jugosas ganancias, pero no así se corresponden con los aportes que hacen a la nación. En los productos que llamamos, digamos, estos productos, los azucarados, todo eso, pues tienen unos efectos en la salud. ¿Y quién es que cubre esos efectos en la salud? Pues el Sistema Nacional de Salud. ¿Y quién financia el Sistema Nacional de Salud? Pues son las finanzas públicas. concejal, Entonces, tienen que aportar también, tienen que sacrificarse un poco. dice Rodolfo Hernández, el ingeniero, el que disputó la segunda vuelta, que estamos a tiempo de enterrar la reforma tributaria, que mejor porque primero no se busca dónde está la corrupción y ahorrar esa platica y evitar la reforma tributaria. ¿Usted qué piensa? Claro, esa es otra alternativa, pero que igualmente la está trabajando, paralelamente la está trabajando. Ese es un deber del gobierno nacional, por ejemplo, perseguir la evasión, la ilusión, todo eso, la corrupción. Ese es un compromiso de Gustavo Petro. Y usted sabe las medidas que ya ha ordenado, que suspender todos los gastos que tienen que ver con las nóminas paralelas, de restringir esos gastos suntuosos del Estado. Es la directriz que le daba a todos los ministerios, y por ahí también hay una fuente de recursos, hay una fuente de ahorro. Se necesitan, no son 25.9 billones los que se necesitan, como lo ha dicho el ministro de Hacienda. Eso es lo que se espera recaudar en este año, pero el déficit son más de 50 billones de pesos. Y se presume que en Colombia, en solo corrupción, esa es la plata que se va, pero no crea que
y no nos podemos llamar a engaño que de entrada, pues por el solo hecho que entró Petro, ya esos 50 billones de... No, este es un ejercicio progresivo, un trabajo, se tienen que dar también los cambios institucionales, los cambios de los protagonistas que están al frente de las instituciones, que lleguen con esa conciencia de transformación del país y esa conciencia de generar más igualdad, más equidad, de poder atender a esos territorios, de poder llevar al Estado a esos territorios que están olvidados y que por cuenta de ese olvido están tomados esos territorios por los grupos al margen de la ley, que son los que gobiernan allá, y entonces la gente tiene que desplazarse, y eso es el fenómeno que vemos hoy en las grandes ciudades, todo el fenómeno migratorio por cuenta de la violencia que se vive en esos territorios. La gente viene en condiciones de desplazamiento a ocupar los cinturones de miseria de la ciudad. Y entonces eso lo tenemos que combatir, eso lo tenemos que contrarrestar. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que usted plantea, John Didier, hay que combatir la corrupción. Pues Sí, señor. economista él, ¿no, John Didier? No, Economista, bien, bien, es que esos claro, son los debates que el sabe y país conoce. tiene que dar de manera técnica. Exacto. Y también escuchar al pueblo, a ver qué dice la gente, No, qué dicen el los pueblo está camioneros, emberracado, el pueblo no, qué no, dicen los camioneros, qué exacto. dicen Ah, los le hacen sector avícola, corrección por ahí a ejemplo. través de las redes sociales, le hacen que no es a 5.000, sino a 50.000, que va a quedar la cubeta de huevo, le dicen ahí en redes sociales a John Didier No, Rodríguez no, Mare. no, a Eh, 50.000, sí. Exacto. No, a Hoy, 50.000. el presidente de la Comisión de Hacienda, el hombre, lo ha denominado John Didier el papá del Fritanga Fest. El Sí. concejal Libardo Asprilla es director del IPES aquí en el CIA. Concejal, le agradecemos su presencia y antes de interactuar con nuestro siguiente invitado, porque usted es un hombre de esa región, ¿qué concepto muy cortico le merece a usted lo que fue la cumbre del litoral pacífico que se adelantó allí en el Valle del Cauca, concejal? Extraordinario, me parece que Petro arrancó por donde era. Me parece excelente. Jamás un gobierno nacional, un presidente de la República había incidido o tenía ese propósito de incidir de manera tan significativa como Petro lo ha mostrado desde el comienzo de su gobierno, y pues merece mi reconocimiento. Concejal Libardo Asprilla, gracias por acompañarnos en el sistema informativo auténtico y al día.